liberación, que nace entre los años 64, cuando se da una asamblea en Pernambuco, que van una cantidad de teólogos allí a hablar, una conferencia, y podemos decir que entre el 64 y el 73 es que nace, porque en el 73 es cuando se le coloca el nombre propiamente a la teología de liberación con el libro Perspectivas de la Teología de Liberación, Perspectivas de Gustavo Gutiérrez. ¿Sí? Allí es que se le da el nombre de Teología de la Liberación. Se puede decir que ese es el nacimiento, pero ya se venía engendrando desde ese tiempo. Las reuniones en el IPEPAL, también el Instituto Teológico Pastoral de América Latina, que en aquel momento dirigía el chileno Segundo Galilea, ¿okay? Que le da también hace muchas reuniones. Y la reunión principal que vamos a decir desata todo este movimiento es la conferencia del CELA de Medellín, 1968, que venía con toda la fuerza del Concilio Vaticano II. Y así toma una idea que Juan XXIII tuvo a última hora, pero que no pudo ser incluida porque los obispos de Europa, que eran mayoría, no lo querían colocar, que era la iglesia de los pobres. ¿Okay? Una categoría que no se pudo colocar. Representantes de esta teología podemos encontramos con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Bosch, Juan II, Segundo Galilea, Lucio Herrera, Ignacio Yacuría, John Sobrino, y por el lado protestante a Rubén Alves, José Miguel Bonino y Julio Santa Ana. ¿Okay? Pero está para que quede. Okay. Características que tenía la teología de la liberación. Primero, usó un lenguaje filosófico del siglo XIX. La teología no estaba acostumbrada a eso. La teología se hizo con filosofía platónica y después filosofía aristotélica. Primero, hasta de los padres de la iglesia, hasta llegar a Agustín, usaron la teología platónica, que era la que mandaba allí. Una vez que Europa se reencuentra con la filosofía de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino toma esa filosofía de Aristóteles y hace su teología. ¿Ok? Muy bien. Hay otra característica que tiene la teología de la liberación que no podemos dejar aparte. Es reino centrista. ¿Y qué fue lo que predicó Jesús? El reino de Dios. ¿Ok? Se basa en el reino, ese es el centro. Todos tenemos que estar invitados al banquete del reino. ¿Ok? Y cristocentrismo, el mensaje de Cristo es obligatorio para la teología de liberación, es el centro, no puede vivir sin ella. ¿Ok? Son dos cosas que van a marcar esta teología. Por lo otro, la reflexión desde el pobre. ¿Ok? El pobre y su situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La teología que venía de Europa no le importaban mucho los pobres. Ni siquiera en épocas de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando había tanta pobreza, no le importó al pobre. ¿Ok? Porque siempre ha sido una teología, podríamos decir, elitesca. Aquí en América Latina también estaba sucediendo lo mismo, pero nunca se había hecho teología desde Latinoamérica. Porque la reflexión antes de la segunda mitad del siglo XX era cómo colocar en funcionamiento todo lo que salía de Europa, por lo menos del lado católico. ¿Okay? Y se basa en algo muy importante, las bienaventuranzas de Lucas. Y tenemos que subrayar eso. ¿Por qué? Porque Lucas dice bienaventurado el pobre, pero no dice pobre de espíritu como después lo suaviza Mateo. ¿Okay? ¿Sí? No viene suavizado, viene la de Lucas, que es importante. ¿Okay? Y además la de Lucas, después de la bienaventuranza, tiene los ayes. Ay de aquel que muy marcado va a quedar. ¿Okay? Y la teología de la liberación tuvo otros movimientos que fueron con ellos. No solo fue teología. Paulo Freire, que se le hace homenaje aquí en esta sala, tiene
lo que se llama la educación de la liberación. Se le llamó, claro, él es anterior a este movimiento, pero es termina siendo casi contemporáneo, ¿ok? Y creo que sufrió casi una persecución de casi todos los teólogos de la liberación. ¿Okay? Paulo Freire, Enrique Dussel, con su filosofía de la liberación, también nos habla de esto desde la filosofía. Y algo muy importante, también el arte de la pintura fue tocada por la teología de la liberación. Este es el cuadro más icónico de Cerezo Barredo, ¿okay? Que vivió muchos años aquí en Caracas, en Petare principalmente, en la parroquia Sagrado Corazón de la Vega Petare, ¿okay? Y él allí, la que está a una cuadra de la estación de Palo Verde. Viviendo hacia Sí. Él allí tiene una colección de pinturas en blanco y negro de lo que veía en el barrio. La gente saliendo los lunes al trabajo, la gente pasando dificultades con el agua, pasando dificultades con la inseguridad, todo eso, ¿ok? Luego se fue a Brasil, la última vez que supe de él estaba en Centroamérica, no sé si se habrá mudado de allí porque no le seguí el paso, ¿ok? Bueno, hay que decir que es español, ¿ok? Pero aquí en Latinoamérica se encontró con esa realidad. ¿Ok? Y si nos fijamos, podemos retroceder un poquito. No, tranquila, no se preocupe. Si nos fijamos, esta última cena, cada uno de los participantes tiene algo que denota tradiciones latinoamericanas. ¿Ok? No solo, bueno, está el pan, el cáliz, vemos los plátanos allí o el canguro. Vemos la manzana de vino, la botella grande de vino, vemos a alguien tomando mate del sur, etc. Y vamos viendo que hay distintas tradiciones de lo que es Latinoamérica. ¿Ok? Para unir todo allí en la última cena. ¿Ok? ¿Podemos ahora sí? Con respecto a la música. Los rostros, que son todos pertenecientes a Latinoamérica. Es más, hasta ahí indígenas allí colocados que no estaban todavía dentro de la reflexión que era teológica, ¿ok? Porque, bueno, eso yo iba a decir algo, pero puedo adelantar un poquito. La reflexión teológica que sale con la teología de la liberación, si es europea, es blanca, ¿ok? Caucásica, como le quieran decir. ¿Por qué? Porque los que empiezan a hacer teología de la liberación no solamente están marcados por la cultura europea, sino que también desde su realidad. Ellos son caucásicos, etc. Pero nada de mestizo. Todavía no. Ok, después sí surgen otro tipo de teología, la teología femenina, la mujer hablando de su realidad, desde su realidad, teología, surge la teología indigenista, el indígena hablando desde su realidad, surge la afroamericana, el afroamericano hablando de su realidad, la teología LGBT, ellos hablando desde su realidad. ¿Ok? La mayoría de los que estamos aquí podemos leer teología femenina y conocerla, no podemos hacer teología femenina, la mayoría de los que estamos aquí, ¿por qué? Porque sacando a 4 personas, los demás no son mujeres. ¿Cómo hago yo una reflexión desde el punto de vista de la mujer? Imposible. ¿Ok? Por eso, una de las preguntas que decían hoy, ¿por qué no ser? Eso porque la gente que pertenecía a esos grupos no hacían teología todavía. La teología se amplió después. ¿Ok? Muy bien. Avancemos un poquito, no tuvimos. ¿Ok? La música, ¿qué pasa con la música? La música, por lo general, lo que se tenía como música era la música culta. La música de salón, la música sacra, la música clásica, casi toda la que venía de Europa. Y aquí se hacía ese tipo de música. Hasta que las disqueras, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a descubrir algo.
En Estados Unidos gusta una música distinta. Surge Elvis Presley, con todos los movimientos ya desde antes del tweet, después el rock, etc. La figura de Elvis Presley icónica. Más adelante surgen los Beatles, también año 64, coincidiendo con las primeras reuniones de la Conferencia de la Teología de la Liberación. Debe ser un año que está marcado, porque muchas cosas sucedieron allí. Y entonces descubren algo en Latinoamérica, que se hace música en el interior de los países, fuera de las ciudades. Y eso va a traer un sentido nuevo a lo que es la música hecha fuera de la ciudad. Tenemos un ejemplo clásico. En el año 64, también, justamente, se da a conocer en el argentino, se compone la misa criolla. Un curita que estaba por allá en el norte argentino le escribió a un compañero suyo de seminario: mire, yo aquí no puedo hacer que la gente cante en latín. Les trato de enseñar los cantos en latín para la misa y no me lo aprendo. Eso llegó a oídos de Ariel Ramírez, que compone lo que es la misa criolla, traduciendo ellos mismos los textos del latín, porque todavía la Sacrosantum Concilio recién estaba en pañales en el Concilio Vaticano II. Y le coloca música del interior argentino. Un boom. Tal es el boom que, según la Sociedad de Intérpretes de la Argentina, es la obra que más dinero ha cobrado en todo el mundo. Y todavía hoy en día se sigue cantando. Es más, hace como 10 años sacaron una versión en rock de la misa criolla. No es muy buena, pero sí la sacaron. ¿Ok? Se llevó varias veces a entonarse en el Vaticano. El grupo que la cantó principalmente fueron recibidos por Pablo VI. ¿Ok? Después fue con Mercedes Sosa, también la cantó allí. Después Patricia Sosa, una rockera, fue y cantó allí también la misa criolla. Y sucesivamente han ido bastantes personas. ¿Ok? Pero se descubre eso. Junto con el rock, etcétera, todos los movimientos musicales nuevos, se descubre eso en la ciudad, que era propio de que vivía acá. Okay. Entonces, luego comienzan autores a escribir sobre la situación social. Tenemos muchos cantores que no se representaban el movimiento cristiano, ni siquiera decían que eran cristianos, que escribieron música que se llamó de protesta, de barricada, etc. ¿Sí? Y entonces se empiezan a escribir sobre la situación social. Pero hay otros que empiezan a verse, ok, ya vamos rápido, okay. Que empiezan a verse entre todos representados por eso. ¿Podemos cambiar? El primero que vamos a hablar, Carlos Mejía Godoy, centroamericano, nicaragüense. ¿Ok? Escribió Cristo ya nació en Palacagüena. ¿Si podemos cambiar? Ok. Suponía que iba a tener audio, pero como no funcionó, bueno. ¿Funciona el audio? Que yo sepa, no. Si se conectar, las cornetas, no sé. ¿La volvió a ver? ¿Usted tiene la mía? Sí, en el icono. Me van a cortar el tiempo. Con la primera palabrita. Así funcionó. Es el pobre jornalero, se me cartella todo el día, lo que el el tequio de la carpintería. María suena que dijo, y vuelve tarde ese carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Es la realidad. Cristo ya nació. Se apaga ahí. Ok, porque eso se me pasó. Dentro de la realidad, Centroamérica llena de movimientos de liberación nacional, el niño piensa en ser guerrillero. Una canción escrita sobre el nacimiento de Cristo y lo coloca en Nicaragua. ¿Ok?
lo coloca bien en Nicaragua y la piensa así. Después viene el credo de la misa campesina nicaragüense. La misa campesina nicaragüense tiene muchas restricciones que pueden tomarse como teología de la liberación. Yo tomé una partecita nada más y hago una acotación. Por lo general, cuando se hace música así, lo que se quiere refrendar se cambia de sentido. Entonces queda dicho, pero no directamente lo que se quiere decir. ¿Podemos pasar? Ok. Esta parte del yo creo. Coloca toda la parte del credo en esta parte. Que María se encarnó. Creo que fuiste golpeado con escarnio torturado en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperial. Cuando cambiara te salvado, que lavándose las manos. Sí, te regresa con la... Que se pone rebelde, se pone que se quiera. Fíjense una cosa, cuando habla del sufrimiento de Cristo, lo pone martirizado, todas las cosas que sucedían en las cárceles centroamericanas. ¿Ok? Y hay una cosa interesante, coloca a romano imperialista. ¿Ok? No lo nombra, pero sí está diciendo quién es el que golpea al pueblo. ¿Ok? Se habla de, vamos a decir, lo que siempre se dice, el imperio del norte. ¿Ok? Por eso que lo colocó allí. El romano imperialista podía haber pasado sin colocarse allí. Al decir Pilato pretor, ya se sabía. Pero el imperialismo tenía que estar para decir, eso fue colocado porque estamos criticando al otro, que tiene el poder. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Falta mucho? Ya. No, tranquila. Ok, vale. Aguante y después pasamos. Luchando en obrajes, luchando en la viña, en el grito diario de la otra. Póngase contenta con Madre María. ¿Ven? ¿Puedes sacarlo? Porque sí, creo que se va a repetir. Ok. No me pegué. Fíjense, sí. Esta es una obra clásica, pero tiene otra que es más fuerte todavía. ¿Ok? Fíjense bien, le dice, no lloren con Madre María. El niño no ha muerto, o sea, Jesús no ha muerto, está allí vivo. Y lo coloca entre los que trabajan en las minas, en el campo, entre los que venden periódicos. ¿Ok? Algo interesante. Esta, vamos a pasarla sin música, porque es muy... La frase dice, y aprendí de un judío que es respeto y amor, que es pecado de muerte explotar a los pobres. Y a ese obrero judío yo elegí para Dios. Creo que, bueno, esta canción tiene que ser autobiográfica, pero en esta frasecita le coloca propiamente esta frase. ¿Ok? Pecado de muerte explotar a los pobres. ¿Ok? Y lo enseñó un obrero judío. ¿Ok? Carpintero, para ser más exacto. O hijo de carpintero. Ajá. Ok, si mi guitarra canta otra canción fuerte. ¿Qué pasa? Sí. Si y suena como duelo, como a duelo de mi garganta es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. En las calles, en todo. ¿Okay? Habla mucho del desempleo, de los problemas que vive la gente, de aquellos que se acuestan sin comer. ¿Okay? Es una canción bastante fuerte para eso. De ahí dejó de ser comercial en Leonardo Fabio. ¿Podemos seguir? No, pero sin la música. Ok, Cristo de los Villeros habla justamente, pasa un poquito. Okay. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, el Cristo del rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho con el alma de villero.
Los villeros, la villa, son los asentamientos, las zonas marginales, aquí le diríamos cerro, barrio, etc. ¿Ok? Pasamos a la otra, porque así podemos completar. Y esta, Padre Francisco. Padre Francisco no lo nombra, pero está hablando de la cámara, un obispo brasileño. ¿Ok? Lo cantaron en su momento Pedro y Pablo y Miguel Cantillo. Bueno, porque Miguel Cantillo era parte de Pedro y Pablo. Dice: Padre Francisco, no le preocupe que lo llamen comunista, con estandartes y altavoz. Salga por Cristo a predicar una justicia más audaz. ¿Podemos pasar un poquito? ¿Por qué sale eso? Porque el del cámara dijo: cuando doy comida a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué no tienen comida me llaman comunista. ¿Ok? No era, o sea, el Padre Francisco al final era el del cámara. Por eso dice: Padre Francisco, no tema que le diga comunista, que siga con su labor. ¿Ok? Después Miguel Matos, que ya lo nombraron aquí. Claro, Miguel Matos trataba de enseñar lo que era Medellín y lo que era Puebla, las conferencias del CELA. Pero esta estrofa es muy interesante. Nuestra fe no puede descansar hasta desterrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror. Y ese es el mandamiento de amor: ámense los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, esto no debería estar. ¿Ok? Y luego lo que dije de las teologías que surgen de la teología de la liberación. ¿Ok? Me faltó una, pero se me pasó. ¿Ok? Eso es la influencia que empezó a tener la teología de la liberación en la parte de la cultura, en este caso de la música. Se consiguen muchos cantantes que hablan de Dios, que hablan de fe, pero todo en un nivel personal. Estos hablaron hacia el pobre. ¿Ok? Una vivencia de Dios, pero desde el pobre, o sea, o hacia el pobre, que debería desterrarse esa parte, usando el término de la última canción. ¿Ok? Pasa. Ok, muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor Héctor Bordigoni. Igualmente hacemos un espacio de 5 minutos